Horacio, ¿qué emociones sentís cuando te pregunto por el Garrahan? Es una pregunta muy difícil porque, a ver, siento emociones muy actuales y siento emociones que van con mucha vuelta hacia atrás, ¿no? Las actuales son un poco tristes porque nunca pensé que podía escuchar cosas que se dijeran de la gente del Garrahan como algunas que se han dicho. No importa de dónde ni de quién vengan, pero me ha dolido mucho que se incorpore en en el conocimiento, en el imaginario de la comunidad a la gente del Garrahan como ñoquis, como casta militante, en fin, esas cosas que se escucharon que me dolieron mucho. Y hacia atrás, bueno, lo miro como con un recuerdo muy grato, con mucho orgullo. No quiero caer en una especie de falsa modestia, porque yo siento que hice mucho en el Garrahan, pero hice yo porque estaba en el Garrahan. ¿Viste eso de estar en el momento justo, en el lugar adecuado? Eh, el Garrahan es una institución que toma muy en cuenta la necesidad de los pacientes y que cuando alguien de su núcleo propone algo, algún desarrollo novedoso, científico, académico, en función de necesidades de los pacientes, en general quienes estaban a cargo de la gestión del hospital siempre, por lo menos en lo que a mí respecta, supieron entender eso y dieron el apoyo absoluto a todo lo que se podía generar para mejorar, para incorporar técnicas nuevas, costosísimas, de altísima complejidad, que, bueno, para un hospital público eran impensadas. ¿De qué año a qué año trabajaste en Yo el Garrahan entré, como cardiocirujano? sí, yo entré en el Garrahan en el año, cuando se inauguró prácticamente, en 1987, y me retiré el 1 de junio del 2019, dejé de ir al hospital. ¿Cuántos trasplantes realizaste de corazón en Sí, niños y niñas de bueno, Argentina? yo durante mi gestión en el Hospital Garrahan llegamos a hacer 70 trasplantes, a lo mejor 69, a lo mejor 71, pero ahí en ese número estuvimos. Por suerte luego seguí trabajando con mi especialidad y en este momento en un sanatorio de la Seguridad Social. Desde mi ida del Garrahan hasta la actualidad hicimos otros 20 trasplantes, o sea que debo haber hecho unos 90 trasplantes hasta el momento. Es muchísimo, es muchísimo. Y lo digo también como un ex paciente del Garrahan, no de la parte de cardiocirugía, sino de neurocirugía. Le mando un abrazo grande a Carlos Rutabul. Y yo digo y comparto lo que voy a leer, porque se lo dije a Carlos Rutabul. La declaración de un papá de una niña que fue trasplantada por usted en el Garrahan, que dijo: en nuestra familia, después de Dios, sigue el doctor Horacio Vogelfang. Qué fuerte. Después de Dios, sigue usted. Seguís vos. Sí. Lo primero que me sale decir es que, a ver, yo no quiero contradecir, cada uno pone al otro en el lugar que quiere, pero es una equivocación, porque el trabajo, y acá yo hablo en plural, el trabajo que hicimos, lo hicimos muchos. Es incalculable quienes participan en un trasplante, en este caso un trasplante No, cardíaco. pero eso se entiende porque hay anestesistas, hay un equipo muy Sí, grande, pero
Justamente esto es un espacio de reflexión de las emociones del humano Ujú. y muchas veces, imagino, habrás estado delante de padres y madres, Sí. previo o después de un trasplante, Ujú. y que la única salvación que tienen es rezar, si creen, y que en sus manos está la vida de su chiquito o su chiquita. Reitero, son niños o niñas. Ujú. Eh, entonces, esta persona cuando lo dijo emocionada, porque su hija seguía viviendo gracias a la ciencia, a tu equipo, etcétera. Pero cuando escuchás esto de... Sí. A mí me pasa que cuando yo entro en el consultorio de Carlos Rutabul, siento que estoy en un espacio de Dios, porque me da tranquilidad, me da una persona que a mí me... Yo siento que me salvó también, aparte de la oración y el rezo y la fe que pueda tener cada uno, en mi caso lo es. Pero Horacio, hay que lidiar con eso, lo Sí. que deposita en el otro, en vos. Sí, bueno, estaba mientras hablabas un poco reflexionando en lo que contesté, Es la en lo que vos idea. me agregaste, y la verdad es que sí, yo siento a veces que es como un mecanismo de defensa mío pensar que el papá o la mamá se equivocó, que porque no somos Dios, porque cómo va a decir eso, Eso. porque no es un milagro porque trabajamos, etcétera. Pero sí, que me pongan en un lugar de tanta significación emotiva es muy fuerte. Y, y probablemente me cueste manejar eso sin, bueno, sin yo emocionarme o por lo menos intentando abarcar ese tipo de sensaciones con conductas más o menos racionales y no con una lágrima que se escapa o con un abrazo. eh, es fuerte, sí. Cuando yo le dije a Joan cuál era el logo que tenía que tener la pasión, es una especie de electrocardiograma. Si Ajá. lo ves ahí, Sí, es sí, como sin el corazón no podemos vivir. O sea, es sí, muy importante, sí, siendo vos cardiocirujano, sí, 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 ¿no? Porque lo emotivo, el amor, todo se siente en el corazón. sí. ¿Cómo es tener el corazón de un niño en la mano, teniendo en cuenta que te hacen un trasplante? Eh, ¿Cómo? Imagino que 70 cirugías es un montón y que no sé si hay algo mecánico, pero el corazón de un nene o de una nena lo tenés ahí en tu mano. Sí, es un momento mágico. Yo trato de abstraerme porque no puedo pensar en todo eso. Yo no puedo pensar, No te lo permitís. no me lo permito, Ok. eh, hablando de trasplante, porque la cirugía cardíaca convencional, el corazón está puesto en el tórax, en el pecho, uno lo abre para corregir defectos, para sacar una válvula enferma, poner otra, para cerrar un agujero en una pared interna que tiene que ser íntegra y tiene un agujero, para cambiar arterias que en vez de salir de la derecha salen de la izquierda y viceversa, en fin. Son corazones que uno repara, remienda. En el trasplante, uno recibe en la mano el corazón que se acaba de sacar hace a lo mejor 2 horas de un cuerpo, digamos que ya no lo necesita, porque el cerebro de ese cuerpo ya está sin vida, muerte cerebral. Ese corazón se extrae y nos llega a los que lo vamos a implantar en el receptor, pero lo primero que hacemos sí es tomarlo con las manos, sentir la frialdad que tiene ese corazón, la flacidez que tiene, ¿Cuánto pesa de un niño? Ponele de siete unos años. gramos, ¿no? Unos gramos. Unos gramos. Chiquito. Eh, y lo más maravilloso es, nosotros realizamos las uniones, las suturas de las estructuras
que dejamos del corazón enfermo que sacamos para que reciban al corazón sano que llega. Una vez que terminamos de unir esas estructuras, en general las del lado, no quiero entrar en tecnicismo, Sí, pero las del lado izquierdo del corazón, que son las que permiten que el corazón mismo empiece a recibir sangre, ahí nosotros liberamos la circulación. A ese corazón inerte le empieza a entrar sangre por sus arterias pero coronarias. no estás pensando en ningún momento que es un niño o una niña. No puedo dejar de pensarlo Porque una y cosa es una persona mayor, adulta mayor, que tal vez transitó toda su vida, y un niño es la pureza, es la infancia, son un montón de cosas que es distinto a un trasplante de una persona más grande. sí, es distinto, pero eh, en la profesión, digamos, con el devenir, el correr de los años, nosotros estamos haciendo mucho lo que se llama las cardiopatías congénitas del adulto. Es decir, hoy pacientes que hace 20 o 30 años operamos, cuando tenían a lo mejor un mes, 2 meses o 3 años de vida, hoy tienen 30, 35 y necesitan algún arreglo a aquello que le hicimos en la más temprana infancia. Claro. Entonces operamos adultos, también al irme del Garrahan, ya no solo la población de trasplante son niños, sino también adultos o adultos jóvenes, y hay una diferencia, como estás marcando. Pero cuando el paciente es un niño, uno en realidad se comunica racionalmente con la mamá y el papá Ujú. de ese niño, porque a lo mejor ese niño tiene meses de vida, o un año y medio, y es poco lo que él puede decidir, lo que él puede expresar de lo que siente. Entonces uno se comunica con la mamá y el papá, y cuando el paciente es un adulto, bueno, uno sabe que a lo mejor ese adulto tiene una mujer, tiene hijos, o sea, Tiene proyectos. y tiene proyectos, ya es una vida que empezó y que está consumándose y empezando y a desarrollarse. Y bueno, se siente, te diría que en un plano de igualdad, la misma responsabilidad y las mismas ganas de que todo salga bien, porque Claro. eso es lo que yo siento. Y le meto y le metemos todo lo que estamos ahí, siempre una alegría y una fuerza a todas las cirugías que encaramos, como que, bueno, es un acto realmente de ganas de ofrecerle a otro una segunda oportunidad para que mejore su calidad de vida, para que siga viviendo, etcétera. ¿Cuál fue la cirugía más compleja? Si tiene que elegir una, esta fue la más compleja, la más complicada. Probablemente no por la técnica, pero hubo un trasplante que tuvimos que tomar una decisión prácticamente alocada, que fue realizar un trasplante con un grupo incompatible. Eso, digamos, Un corazón que no era compatible. un corazón que no era compatible. La compatibilidad para el trasplante cardíaco se rige básicamente por el grupo sanguíneo y el factor RH. ¿Esto fue en un niño o en un adulto? Una niña En una niña. ¿En el de... Garraham fue Sí, también? sí, O sea, decidieron tomar la decisión de hacer un sí, trasplante con alguien que no era compatible. exacto. ¿Por qué? Porque nuestra principal deficiencia en trasplante infantil son la falta de donantes. No hay tantos donantes como para la población adulta. Esta chiquita, 16 meses, estaba en estado crítico, prácticamente con pocas horas De vida. de vida, con posibilidad de un día, 2 días y no más de eso le calculábamos. Y habíamos recibido la información por búsquedas que no teníamos lo que ofrecerle. Estábamos luchando por conseguir el corazón artificial,
porque hasta ese momento no se había utilizado en nuestro país y había experiencia en muy pocos lugares del mundo, ¿Qué año era? en el 2004. Ok. Eh, Corazón artificial nos sirvió luego como puente al Claro. trasplante, pero en ese momento no había. Bueno, en la búsqueda bibliográfica surge un trabajo, un paper científico de una hematóloga canadiense que ella proponía realizar en pacientes menores de 12 meses la posibilidad de, haciendo un cambio en la sangre del receptor, adecuar al receptor a un corazón de un grupo donante incompatible. Porque ella postulaba que el sistema inmunológico a los 12 meses todavía no está tan desarrollado y se lo puede engañar a través de modificaciones de los componentes de la sangre. Era un paper que reflejaba la experiencia en 10 pacientes nada más, con muy poco tiempo de seguimiento, con Pero los premiaba el tiempo ustedes. A nosotros sí, y bueno, apareció un donante incompatible y tomamos la decisión de aplicar ese protocolo de cambio en la sangre, pero era para nosotros la incertidumbre mayor. Claro. No sabíamos cómo iba a reaccionar. Por eso siempre lo recuerdo como, bueno, me preguntaste, me vino a la memoria. ¿Y qué pasó? Anduvo, hoy tiene 21 años la paciente. Con ese corazón que era incompatible a priori. Ella tenía 16 meses cuando se trasplantó. También transgredimos la norma que imponía el paper original de los 12 meses. Claro, 4 meses más. Nosotros teníamos 4 meses más. Y bueno, y hoy esa paciente todavía la controlo y es paciente con una excelente calidad de vida. A ver, voy a ser autorreferencial porque yo sé que mi neurocirujano le dijo a mis padres que se prepare para su nueva vida, teniendo en cuenta la altura del tumor y que probable que no iba a caminar más. Son noticias difíciles de dar para un médico y obviamente difícil para recibir para los padres. En las películas, cuando hay una mala noticia, sale el médico del quirófano y le dice que no soportó la operación la persona que está sometiéndose a la cirugía. ¿Te tocó dar esa noticia? Sí. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez era muy joven. ¿Qué edad tenías? Y debo haber estado entre los 29 y 30 años. ¿Ya eras cardiocirujano? Estaba iniciando, sí, mi experiencia como entrenándome, aprendiendo. Bien. En ese momento, en los primeros pasos, uno como estudiante o como residente, no operábamos directamente, ayudábamos a los jefes, Claro. a los maestros, o ellos en cirugías más sencillas nos ayudaban a nosotros, pero después el posoperatorio lo hacíamos nosotros. Uh-huh. Y muchas veces pacientes complejos que estaban transcurriendo sus primeras horas del posoperatorio, por ahí fallecían en ese posoperatorio, a lo mejor a las 3 de la mañana, a las 4, y me tocaba a mí como médico a cargo que estaba en la terapia intensiva cuidándolo, comunicarle a los padres que el paciente había fallecido. ¿Esto te pasó estando en el Garraham? No, eso me pasó en mis primeros pasos estando en el Hospital de Niños, el Ricardo Gutiérrez. Otro gran hospital, orgullo supuesto, también argentino. Por supuesto. Ahí en el Gutiérrez, ¿era un chiquito o una chiquita? Era un chiquito. ¿Y cómo fue, Horacio, tener que darle esa triste noticia a los padres? Yo en ese momento, la primera vez, me endurecí y salí a hablar como si estuviera muy seguro de lo que decía. Lo transmití compungido porque realmente me estaba doliendo la situación, pero lo transmití como, bueno, con la seguridad de que se había hecho todo lo que había que hacer
como dijiste, y que el paciente, bueno, no, el corazón no lo toleró, no lo soportó. Pero con el correr de los años esa situación me duele cada vez más. Y después sí me tocó comunicarlo como cirujano responsable, no ya como el que estaba aprendiendo y estaba cuidando al paciente, sino el que había operado ¿Y al ahí cómo fue, paciente. ya como cirujano? Bueno, eh, uno va protegido a ese diálogo por una relación previa que se genera, o por lo menos yo intento generarla, en la relación médico-paciente, una, donde estas cosas se explicitan previamente, donde Porque en medicina no enseñan a dar malas no, noticias. no, No te dicen, de esta no, manera se comunica. no, No te enseñan eso, eso es no, al toro literal. es un déficit, sí. Uno tiene que aprender a manejar esa situación como puede. ¿Y te dolió más cuando fuiste el Sí, cirujano responsable? sí, sí. ¿Y era también un chiquito o era una persona adulta? No, no, chiquito, sí. Y ¿Eso fue en el Garraham? también en el Garrahan, sí. Eh, ¿Y ahí qué sentiste? y ahí ya sentí a toda la tristeza que me producía el agregado de la frustración de, de no haber podido cumplir con lo que quería, que era que Salvarle es la vida. salvar la vida, que a ese paciente le vaya bien, y lo había hecho yo, con mis manos. Entonces, y uno no entiende a veces por qué, porque en determinadas patologías se hace siempre lo mismo, lo que hay que hacer con todos los mismos cuidados y uno a veces no encuentra si hubo una falla, no la encontramos porque generalmente no la hay o no la provocamos, pero evidentemente algo sucede que ese paciente determinado no respondió a lo que nosotros hicimos y que pretendíamos que fuera bien. Es un momento duro, la verdad que es muy difícil. Yo, como te decía, trato de ponerlo sobre la mesa en las entrevistas previas a la cirugía, como Claro. que atención que esto puede suceder, y bueno, y luego, si sucede, hablarlo con la máxima honestidad y como me sale en ese momento, espontáneamente. ¿Existe en algún momento la sensación de miedo o adrenalina antes de entrar al quirófano o no? No, no, por lo menos en lo que a mí respecta, se entra tranquilo. Como te decía al comienzo, el trabajo en equipo, y la verdad que es un equipo maravilloso. Yo me siento una parte de ese equipo y nos hacemos bromas, nos divertimos. Las instrumentadoras son maravillosas, ponen siempre una sonrisa. Eh, no es un momento tenso el de la cirugía. Si hay una complicación, se maneja a lo mejor en silencio, pero dando órdenes, pidiendo lo que hay que pedir, cada uno haciendo lo que tiene que hacer de manera ordenada, armónica. Por lo menos en mi experiencia no existe eso de un grito, tirar una pinza al suelo porque algo salió mal o enojarse con Un ataque de alguien. pánico, quedarte tieso. Por suerte no. Eh, Perdón, porque em, no hay tiempo, no hay tiempo. no hay tiempo, No hay hay que tiempo. actuar. Hay que actuar. En mi tiempo en el Garham conocí muchísimas historias, internados estoy hablando. Historias muy fuertes. Mira que la mía era jodida, pero conocí que siempre hay alguien peor y la está pasando peor. En tantos años en el Garham y también en el Gutiérrez, ¿cuál fue la historia de vida, la historia de un chiquito o de una familia que más te conmovió? Que la recordás. Mira, a ver, yo hice hace muy pocos un ejercicio, digamos, catártico que fue escribir un libro Sí, bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque cuando lo hacía,
venían los personajes. Yo no los llamaba, yo no me ponía a pensar en tal o cual paciente, aparecía. Y ahora que me haces esta pregunta, no sé por qué, si es el más, si es el del medio, me apareció un paciente, Juan, que fue un paciente que era de Santiago del Estero, pero yo tenía una foto de él con su familia en el medio del campo. Vivían en lo que podría llamar una tapera, eran troncos de árbol con lona y cartones en el medio del campo. Y la modernidad nunca llegó ahí. No, a ese chiquito en el campo, en Santiago del Estero, lo descubre un asistente social que iba a visitar a esas poblaciones alejadas cada tanto. Llega ahí y lo ve respirando mal, muy digo, el asistente social con criterio y sentido común inmediatamente supo, este chiquito está muy grave. Comentó con la mamá, con el papá, y se lo llevó inmediatamente al hospital de Santiago del Estero. De allí, en un avión sanitario, llegó al Garrahan. Ya estaba gravísimo. Gravísimo estaba. A ver, nosotros cuando lo recibimos, el diagnóstico fue inmediato: insuficiencia cardíaca terminal por una enfermedad del músculo cardíaco muy avanzado. El chico... ¿Cuánto tenía Juan ahí? Y tenía alrededor de 12 años, si mal no recuerdo. No era un chico de los más chiquititos. Preadolescente. Sí. Y Juan llegó, estaba desesperante. Por suerte ya teníamos corazón artificial. Esa misma noche le implantamos el corazón artificial y Juan vivió con el corazón artificial, si mal no recuerdo, entre 4 y 6 meses, y le apareció un donante adecuado, se trasplantó y se fue de alta. En el medio, Juan, cuando estaba con el corazón artificial, un día entro a la habitación y lo veo triste, en la terapia. ¿Qué pasa, Juan? No, nada, pero estás enojado, ¿qué te pasa? Y al final me voy a morir y no voy a conocer ni a Riquelme ni a Palermo. En el Bostero el muchacho, hincha de Boca fanático. Bostero como el que suscribe. Y como el quien está de este lado también. Bueno, en el hospital había gente que yo sabía que pertenece a la hinchada de Boca, a la barra. Pero 12 años, esto está bueno para que quien vea esta entrevista. A los 12 años, un chiquito de Santiago del Estero dijo: me voy a morir sin conocer a Riquelme y Palermo. Sí. O sea, dijo: me voy a morir. Bueno, hay en el hospital, una de mis hijas hace documentales, y en un documental que hizo sobre cómo vivían los chiquitos con el corazón artificial, se acerca, estaba Juan y otra nena. Se le acerca a Juan y le pregunta: ¿y qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y Juan, está eso en el documental. Juan le mueve: esta es la bomba, acá está la sangre. Acá. Y le pregunta, no se ve a quien pregunta en la cámara, lo ve a Juan y le dice: ¿y qué pasa, Juan, si, por ejemplo, esta palanquita se apaga? Porque él decía, esta palanquita prende y apaga el aparato que hace que la sangre, que el corazón lata. Bueno, ¿y qué pasa si la palanquita se baja? Y Juan mira la cámara y dice: y me muero. Es terrible. Sí, lo saben los chicos, te explican todo, es maravilloso. Juan me dijo eso, intenté rápidamente que venga Palermo y Riquelme, se organizó todo, no pudieron venir porque jugaba Boca con River, se suspendió el partido por una enorme tormenta, entonces no quedaron concentrados. A la semana Juan se trasplantó. Pero claro, a mí me quedó esa idea. Bueno, 15 días después, 2 días, un viernes, el lunes le dábamos de alta. El viernes previo al alta, Palermo no, pero vino Riquelme con otros 3 jugadores de Boca, lo abrazaron, lo saludaron, le dieron la camiseta, lo firmaron y bueno, fue una alegría inmensa.
esa alegría de él, imagino que no la tenés acá, no te olvidás. pero es impresionante. Sí, claro. Bueno, por algo me sale. También lo hicimos por pacientes de River, que una vez vino Barovero, perdón. Ahora, en esta última etapa mía de trabajo en este sanatorio que te comentaba, pasó prácticamente lo mismo, pero esta vez un adulto joven, que es lo mismo. Estaba muy mal, habíamos definido, había que ponerle corazón artificial y era un hincha fanático de River. Y me dijo, y bueno, yo lo que más lamento es que nunca más pueda volver a mi segundo hogar, Que es el el Monumental. Monumental. Bueno, se puso el corazón artificial, a las 3 semanas vino un donante adecuado, se trasplantó y a los 20 días estaba justo que armaba una especie de vuelta olímpica solidaria, red solidaria, para, en honor a la donación de órganos. Este muchacho fue a la cancha de River ya con su corazón trasplantado y dio la vuelta olímpica. ¿Te diste cuenta, Horacio? Estamos hablando de pasiones, porque Absolutamente. tanto la tuya como la de tus pacientes, Totalmente. y seguimos hablando de pasiones, lo que nos motiva, nos ilusiona y nos hace avanzar, ir para adelante. Ujú. En estas pasiones decidiste estudiar medicina. Sí, Y te pregunto porque antes del aire me comentaste que tuviste poliomielitis, sí. y ¿eso fue lo que a vos te llevó a estudiar medicina? Es posible, sí, Sí. definitivamente sí. Perdón. Había un mandato familiar de esa clase media de barrio que ¿De qué localidad? de la paternal La paternal, de de Capital. Capital Federal. eh, Mi hijo tiene que ser más que el papá, un Ujú. artesano, que la mamá ama de casa. ¿Tu papá era artesano y tu mamá ama de Sí, casa? sí, sí. Y bueno, primero sabía desde chiquito que yo iba a ser médico, Bien. pero después sí, fui como dándome cuenta que a mí lo que me marcó esta enfermedad, que es invalidante, que determina una parálisis, parálisis infantil, digamos, que es molesta. Eh, bueno, yo decidí no quedarme paralizado, enfrentarla. Me quedó una secuela bueno, yo voy a estar parado 10 horas, 12 horas haciendo un trasplante, etcétera. O sea, era un desafío que yo tenía que tomar para demostrarme a mí mismo que sí, que la enfermedad a mí no me había doblegado. Sí. Mi suegro es cardiocirujano también, Ajá, de Rosario, Pedro Corbalán, porque también es una persona que salva muchas vidas. Em, y bueno, mi novia me ha contado que ha faltado a muchas graduaciones, cumpleaños, y que después eso se paga, se se cobra, paga. o en una discusión hay reproche. ¿Tenés una hija, dos hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4 hijas, ¿Cuatro hijas, todas mujeres? las hijas todas mujeres, que ahora afortunadamente tengo 4 nietos, 2 mujeres, 2 varones. Varones. Llegaron los varones. ¿Cómo fue eso? Porque había una urgencia y la urgencia es la Sí, vida y otro es el momento. es difícil, sí. ¿Cómo, Horacio, con eso con tus hijas? Porque un acto del colegio y miran, te buscan y no estás. Graduación, tenés que entrar con tu papá y tu papá no está porque está salvando una vida. Voy a la persona, porque detrás de una eminencia de la medicina como vos, hay una vida y una familia, y que después, puertas adentro, pasan este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Yo nunca he faltado a un llamado de la profesión por un paciente, por tener que cumplir o por estar en algo, en una reunión o en algún evento como el que comentaba, familiar. Pero cada vez que me tuve que ir o que no pude ir
a ese evento, yo sabía que estaba en falta, pero había que hacerlo, no podía no hacerlo. Y yo la verdad es que no siento por ese lado reproches de mis hijas. Yo tengo la sensación de que ellas lo han incorporado a su vida y que lo han aceptado. Claro, pues son más grandes, pero digo, por ahí estoy hablando de una adolescencia de esa época. Sí, probablemente quienes más sufrieron, hablo en plural porque tuve un primer matrimonio Claro. del cual me separé y un segundo con el cual también tenemos una hija, pero bueno, probablemente quienes más sufrieron eso son las mujeres, la pareja que está en ese momento acompañándote, que tiene que asumir esa soledad en el cuidado, Y el doble rol. el doble, y claro, y el otro se va. Claro, lo tuyo siempre es muy importante. Claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y sí. Es así. Con tantos años y pasiones, ¿hay ídolos en tu vida? ¿Vos tenés un ídolo? Tengo maestros. Ídolos desde el punto de vista de la medicina, no. No. No, porque a todos los que conocí, de los cuales aprendí muchísimo, supe que todos tenemos defectos, que nos movemos de acuerdo a determinados intereses en ese momento, a determinadas ideas, en fin, cosas que hacen que uno pierda la visión de que esa persona es completa, es total, pero sí los recuerdo como grandes maestros, excelentes cirujanos que me enseñaron mucho en cuanto a la técnica y en cuanto a cómo comportarse frente a un paciente. Los nombres, porque tal vez hay gente que ha pasado por esas manos también. Mira, el pionero en la cirugía cardíaca infantil en nuestro país es el doctor Guillermo Kreuser, que junto con otro cirujano, el doctor Galíndez, crearon el servicio en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y fueron pioneros en el mundo. Junto con ellos, el doctor Neirotti, el doctor Schlichter, uno que estaba más cercano a mí, pero que es un tipo entrañable, que es Diego Gutiérrez, que luego fue jefe en el Garrahan también, en fin, recuerdo, tengo... ¿Y por fuera de la medicina no, tampoco? Por fuera de la medicina me inclino más por ídolos, directores de cine, algún que otro actor. ¿le gusta Hollywood? Me gusta Hollywood, sí. ¿Y qué director le gusta? Y Tarantino me gusta mucho. Quentin Tarantino. Sí. ¿Y actor? Últimamente estoy valorando mucho a DiCaprio, Leonardo. Podría ser de vos, en tu vida. Bueno. Si lo tenés que elegir. Podría ser. Ha hecho Lobo Wall Street. Pero es más fachero que yo. No creo que dé el physique du rol. Horacio, ¿sabés que hay muchos estudiantes hoy de medicina pues se tienen mucho más conciencia del bill metal? Hoy en día con lo que se vende en las redes sociales es la plata, el dinero y hay una tendencia, si bien es difícil porque hay que cursar la carrera de medicina, de ir a cirugía plástica o anestesiólogo porque es justamente donde más dinero se gana. ¿Qué reflexión hace de esto, de la medicina visto como un negocio? Bueno, que no supe o no pude. O sea, visto como un negocio, yo no pude o no supe hacer un negocio. Me dediqué a ejercer la profesión básicamente en el hospital público. El 90% de mi energía era puesta en el hospital público. Por suerte tuve
tuve la necesidad de tener que cubrir mi ingreso, de complementarlo, porque el sueldo del hospital público No te no alcanzaba. alcanzaba. Entonces, Para explicar, no se paga por cirugía, sino un sueldo, no, en el hospital vos cobrás un sueldo sueldo mensual. y podés hacer de 1 a 10, no Sí, importa. y podés hacer cirugía cardiovascular, trasplante o una apendicitis Licitis, y es un sueldo, es es un el mismo. sueldo. Y paralelamente en el privado lo hiciste como Yo, para complementar. claro, entonces, el Garrahan tenía un horario muy, muy difícil, ¿no? Era hasta las 4:30 de la tarde, por lo menos todos los días, pero bueno, pude armar en diferentes instituciones que necesitaban o que querían tener cirugía cardíaca infantil, bueno, operaba 1 o 2 veces por semana después del hospital, operaba en esos lugares. Por suerte eso me quedó y cuando me retiré del Garrahan pude continuar con uno de esos sanatorios no privado, porque es de la seguridad social, es un Bien, sanatorio de una obra sí, una social. obra social. Tampoco es que ni ese sanatorio tiene fin de lucro, porque es de los afiliados, y tampoco es que se ganan grandes fortunas o grandes honorarios por la cirugía, pero me permite complementar lo que me quedó del sueldo hospitalario, que es una jubilación. Así que bueno, hoy la complemento todavía mientras esté activo con ese trabajo. Con tantos años de trayectoria, vocación, amor y pasión por la medicina, ¿cuál es tu reflexión con respecto a la salud pública, la salud, desde un ministerio, de los políticos? Mira, yo últimamente pensé en diferenciar, digamos, el término salud eh, pública o privada, porque para mí la salud es un bien social. La salud es un derecho humano, es de todos. Tener salud es un derecho como poder respirar o poder comer. Sí hay una medicina estatal y una medicina privada. La salud es atendida por esos dos tipos de medicina y pondría en el medio la medicina social, que es la de las Sí. obras sociales, porque es un intermedio, no es del Estado, pero tampoco es privada, no tiene ¿Pero a un los fin de políticos les lucro. importa la salud? A mí me da la impresión de que no. Me da la impresión de que no, y yo creo que el Estado debe estar presente y debe generar prácticas de complejidad médica para ofrecer esa salud a la población que no tiene otros recursos y lo tiene que hacer a nivel de excelencia. ¿Y cuál es la explicación, por lo menos que vos pensás, de por qué no es algo que los políticos les interese, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se atiende en los Pero hospitales no sé públicos? por qué los O sea, si querés políticos, pensar en votos, creo que no es algo que les da votos. por eso. Pienso que sí, que piensan que toman la medicina o la salud como un gasto del Estado. Y en realidad yo lo veo como una inversión del Estado. Pero bueno, haciendo referencia a lo que decías antes, que si la cirugía plástica, que si la anestesiología, que donde hay más, no sé, yo tengo que pensar también que a lo mejor no es un error pensar en que la medicina deba ser atendida por el Estado, que a lo mejor va por otro lado y se logran otras cosas. Mi convicción es esa, es que la gente que no tiene recursos debe tener igual acceso a la medicina y a la medicina de alta complejidad y de excelencia, y bueno, la tiene que subvencionar el Estado. Se te quisieron acercar políticos, obviamente que estar al lado de una eminencia que representa el Garraham, que ¿quién no ama el Garraham? Todo el mundo ama el Garraham, Sí, sí. te da prestigio el Garraham. ¿Se te han querido o convocar o acercar o pegar una foto políticos? No, No. no. Probablemente yo siempre mantuve como una postura
muy principista. O sea, tengo mis principios, Sí, digamos, ideológicos, ¿no? O políticos, o creencias, o visiones de lo que debe ser la sociedad, pero no las ejercí. Así, para mí, te diría, la medicina en el hospital público fue una militancia política. bien. Yo me sentí haciendo algo por la sociedad y por la comunidad, haciendo medicina. Y, y no tuve, por suerte, ese tipo de compromisos o necesidad de decidir si hacer tal o cual cosa porque me ofrecieron tal o cual otra. No. ¿Hay fe en vos, digamos, siendo una persona de la ciencia? Tu padre era artesano, tu madre ama de casa, no sé si eran católicos, pero ¿hay fe? ¿Rezás? No, nosotros somos judíos. Ajá, eh, para mí, lo religioso, que, bueno, mis abuelos sí, tus abuelos sí. te diría que hasta mi papá y mi mamá, en mi temprana infancia también, pero no con una cuestión ortodoxa Ok, y en mí fue quedando como una tradición, ok. como yo lo considero como el respeto a unas raíces, a un origen. No sé si eh, como para pensar que desde el punto de vista religioso yo puedo rezar para obtener o para dar tal cosa, pero sí me quedó muy fuerte como el reconocimiento de un origen. Y bueno, por ahí trato de recordar algunas tradiciones, algunas cosas, y respeto muchísimo las creencias religiosas. Sí. ¿Es el momento más lindo cuando le decís a un paciente que lo trasplantaste, chiquito o no, estás de alta? Es hermoso. Te diría que eso empieza cuando salís del quirófano a decirle a la mamá o al papá, o si es un adulto joven, también a sus padres o a su pareja, eh, salió todo bien, el corazón empezó a latir y lo está haciendo de una manera muy, muy ¿Lo satisfactoria. decís con esas palabras? Prácticamente sí. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué ves? ¿Qué ven tus Y se ojos? ponen a llorar, se abrazan entre ellos, es un momento maravilloso. Es, a ver, hablábamos de la retribución, y bueno, esta es una retribución intangible, pero que no tiene precio, no tiene forma de equipararse. Ver esa alegría, recibir muchas veces un apretón de mano fuerte, un abrazo, y uno trata de separarlos, ¿no? La relación médico-paciente no autoriza esto, no, y es un momento mágico, es hermoso. ¿Nunca lloraste ahí, en ese momento? Mm, Sí, No, ¿no? me pasó de soportarlo y después irme solito ¿En al el baño del auto? vestuario Ah, y encerrarme. a Sí, llorar. me pasó. Sacándote los guantes y... Y ya los guantes no los tenés, Tenía... porque cuando salís de quirófano ya no los tenés, pero me ha pasado de emocionarme mucho. Después del primer trasplante que hicimos en el hospital, éramos unas 20, 22 personas en quirófano, cuando la niña que salía con su corazón latiendo perfecto y se iba para la terapia, salía de quirófano, todo el mundo, pero espontáneamente empezó a aplaudir. Yo sentía que eso era una locura y aplaudían a todo lo que pasó, a la paciente, a la donante, a, a nosotros mismos por lo que habíamos hecho, en fin. Y eso fue como hablando de tradiciones, fue una tradición que se mantuvo. Paciente que sale de quirófano post trasplante se va aplaudido. Y bueno, quedó así, ¿no? Y eso emociona mucho. Sí. Gracias,
por tu entrega a la salud pública y por estar acá y por toda la gente que va a ver esta entrevista, que seguramente se va a sentir orgulloso, sin conocerlo tal vez, por su pasión, su entrega y por haber venido. Horacio, gracias. No, muchísimas gracias. Creo que, bueno, a mí me hacen bien este tipo de entrevistas, me sentí muy cómodo y le hace bien a lo que significa el concepto de donación de órganos Que es para muy, nuestra sociedad. Creo que muy difundir importante. eso es muy importante. Y entonces yo te agradezco a vos.